Si sos docente de la provincia de Buenos Aires, esto te interesa. Bienvenidos a mi canal y quédate hasta lo último. Si te enfermas o sufrís un accidente que te impide trabajar, tenés derecho a pedir licencia, pero los días y condiciones cambian según tu situación laboral. Y como lo prometido es deuda, dirían mis papás, acá está todo el 114A. Consejo: mate, café, té o lo que decidas. Y escuchar tranquilos. O también limpiar los platos, hacer la cama, barrer el piso. Mientras escuchas. Escuchalo todo, porque te voy a contar cosas que tal vez no sepas. Ojo, ningún misterio. Todo está ahí frente a tus ojos, pero cuesta saber dónde está. Y hay detalles que nadie te cuenta. Bueno, no me enredo más. Comencemos. Si veo que queda largo, lo divido. ¿Vamos? Comencemos con esta primera diapositiva. El concepto central de este artículo es la cobertura por enfermedad o accidente de trabajo. Eso tenelo en cuenta. Cuando un docente se enferma o sufre un accidente, tiene derecho a pedir una licencia para poder recuperarse sin perder su trabajo. Estas licencias pueden ser por un tiempo corto, cuando la recuperación es rápida, o más larga, si la situación lo requiere. También están contempladas las enfermedades profesionales y los accidentes laborales. En todos los casos, es la Dirección de Reconocimientos Médicos la que evalúa la situación y autoriza la licencia, garantizando que el docente pueda cuidar su salud con tranquilidad. Sepan que la APD es reconocimientos médicos, ¿no? Cuando subimos la licencia. No solamente cuando vamos a una junta médica, gente, no. El APD es reconocimientos médicos. ¿Se acuerdan? Las más viejas del sistema, no se ofendan, pero compartamos un poco de anécdotas. Antes, cuando te enfermabas y tenías que ir apestada o con la pierna rota a una oficina que te decían, no sé si la pierna está tan rota, bueno, le vamos a dar tantos días y esas cosas. ¿Saben de lo que hablo, no? Bueno, uno se olvida, pero bueno, tenías que ir a una oficina a llevar la licencia. Ahora por suerte lo hacemos todo de manera online. Eso cambió, pero bueno. Te agarrabas unas bronquitas a veces, solo a veces, Oh my God. Sigamos. Ay, mi Dios. Los docentes tienen derecho a pedir licencia por enfermedad, como vengo diciendo, pero la cantidad de días y el modo en que se paga depende de la situación laboral de cada uno. De qué se paga significa si te descuentan, si no te descuentan, hasta dónde te descuentan. Si sos titular, podés usar hasta 120 días en el año. Los primeros 25 se cobran completos. Los siguientes 35 al 50% y los 60 restantes sin sueldo. O sea, te los podés tomar pero no te pagan. ¿Lo sabían? Si sos provisional, tenés hasta 25 días por año. Cuando cumplís un año de antigüedad, pasás a tener los mismos derechos que el titular. Si sos suplente, te corresponden 3 días por cada mes trabajado, con un máximo de 20 días en el año. Y si llegás a un año de antigüedad, también accedes a las mismas condiciones que el titular. Eso ténganlo en cuenta. En resumen, el derecho está, pero cambia según seas titular, provisional o suplente. Y también la antigüedad marca la diferencia. Pay attention, please. ¿Lo escuchaste? Lo repito.
Si sos suplente, te corresponden 3 días por cada mes trabajado, con un máximo de 20 días en el año, y si llegás a un año de antigüedad, también accedes a las mismas condiciones que un titular. Lo mismo que el provisional. Escuchen, ojo con esto, porque muchos te dicen que si trabajaste ese año menos de un año, no te correspondería. ¿Se entiende? Igual que el titular. Y no es así. Es chan, chan, en toda tu trayectoria laboral. Ejemplo, si vos sos nuevita y empezaste en julio 2025, no tenés un año trabajado. Entonces, la info es esa. Perfecto. Pero si sos nuevita o casi y empezaste a trabajar en 2024 o 2023 y al día de hoy, que es noviembre de 2025, ya te repasaste el año. ¿Se entiende? Frenalo, escuchalo, si es tu situación. Pongo fechas para que el que lo vea más adelante, en el 2026, 2027, en el 2032, en el 2085, si no se extinguieron los docentes, hagan el cálculo a la necesidad de cada uno. ¿Bien? ¿Okis? Ok. Paren. Esta info es el punto A1, A1.1, A1.111, A1.1.2, A1.1.3. Titulares. A1.2, provisional. A1.3, suplentes. ¿No es divino? La licencia extraordinaria por enfermedad está pensada para casos muy graves o más graves, como operaciones o enfermedades que impiden trabajar por mucho tiempo. Se otorga aparte de la licencia común y depende de la antigüedad del docente. Si sos titular con menos de 5 años, podés usar hasta 725 días en total. Yo les propongo que escuchen nuevamente toda esta información, porque por ahí en la primera no les va a quedar todo, pero sepan que existe. Repito, si sos titular con menos de 5 años, podés usar hasta 725 días en total. El primer año con sueldo completo. Luego 180 días al 50% y otros 180 días sin sueldo. Si sos titular con 5 años o más, el beneficio se amplía a 1095 días. El primer año con sueldo completo, el segundo al 50% y el tercero sin sueldo. Esta licencia solo se puede usar una vez en toda la carrera docente, ¿sí? Si agotaste la licencia antes de cumplir los 5 años, cuando llegues a esa antigüedad, podés sumar esa diferencia, o sea, sumar una diferencia de 360 días más repartidos entre medio sueldo y sin sueldo. Si alcanzás los 5 años mientras estás usando la licencia, se recalculan los días y podés extenderla hasta el máximo de 1095 días. Parece una ensalada de fruta, pero por eso está ahí en la diapositiva como bien esquematizado. Sigo. El personal provisional accede en las mismas condiciones que el titular, pero limitado según su antigüedad registrada. El personal suplente no tiene este beneficio, salvo que se contagie de una enfermedad en el lugar de trabajo o si la incapacidad
está vinculada con patologías específicas reconocidas por la Junta Médica. Todos los periodos de esta licencia se acumulan y cuentan en la carrera docente. En pocas palabras, es una licencia especial, larga y única, que protege al docente en situaciones de salud muy delicadas, con diferencias entre la antigüedad y el tipo de cargo. Este punto que habla sobre el listado de las patologías, vamos a hacer así un punteo. En este punto se habla de un listado de enfermedades crónicas que, por su gravedad y duración, permiten acceder a la licencia extraordinaria por enfermedad. Se trata de patologías que afectan de manera prolongada la salud y la capacidad laboral del docente. Entre ellas se incluyen problemas digestivos como colitis ulcerosa, celiaquía o Crohn, enfermedades metabólicas que dañan órganos y sentidos, situaciones de inmunosupresión como la pancreatitis, la hepatitis crónica, insuficiencia hepática o renal, enfermedades respiratorias graves como el POC, asma severo o insuficiencia respiratoria, distintos tipos de anemias y trastornos de la sangre, enfermedades degenerativas del sistema nervioso como demencia, esclerosis múltiple o Parkinson, enfermedades autoinmunes como lupus o artritis reumatoidea, cáncer en tratamiento, el que sea, insuficiencia cardíaca y también casos de personas que dependen de oxígeno, ostomias o trasplantes. Ahí me costó decirlo. La normativa aclara que estas licencias se otorgan mientras no corresponda la jubilación por incapacidad y que los periodos utilizados se acumulan a lo largo de toda la carrera docente, sin importar el cargo que se tenga en ese momento. A ver si puedo ser clara con esto, sobre todo sobre la frase anterior que dije. Lo que dice la última parte es que estas licencias extraordinarias por enfermedad se dan siempre que el docente todavía esté en condiciones de seguir trabajando en algún momento. Si la enfermedad es tan grave que no corresponde una jubilación por incapacidad, entonces no se aplica, si la enfermedad es tan grave que corresponde, ahí tuve un furcio, que corresponde una jubilación por incapacidad, entonces no se aplica la licencia, sino que se inicia ese trámite. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Vamos a suponer que María, docente titular con 6 años de antigüedad, le pasa algo. En 2026, María necesita una licencia extraordinaria porque atraviesa un tratamiento largo por una enfermedad crónica. Usa 365 días con sueldo completo, luego los 180 días al 50 y finalmente los 180 días sin sueldo. En total consumió los 725 días de licencia. En 2030, María vuelve a necesitar licencia por otra enfermedad crónica. Como ya tiene más de 5 años de antigüedad, puede acceder al máximo de 1095 días. Los días que ya usó, esto parece un trabalengua, pero no sé, háganse un cuadro sinóptico. Los días que ya usó en 2026 se acumulan al historial, es decir, no se borran, sino que cuentan dentro del total de licencias extraordinarias que puede usar en
toda su carrera. Si en algún momento la junta médica determina que su enfermedad es tan grave que corresponde una jubilación por incapacidad, entonces ya no se otorgan más licencias, sino que se inicia el trámite jubilatorio. O sea, María se va a jubilar con esa incapacidad o por esa incapacidad. Y como me copé con esta explicación, quiero dar un ejemplo de un docente suplente. Veamos, atenti, porque, a ver, nadie está exento. A ver, uno empieza a trabajar y le pueden pasar 1000 cosas. Y podés ser titular de hace 20 años, como titular de hace 10, como de 5, como que recién arrancaste. Entonces, a todos nos puede pasar. Seamos buenos compañeros. Bien, imaginemos a Juan. Docente suplente, que trabaja en una escuela primaria, nuevito, lleva 8 meses de suplencia en el año. Por cada mes trabajado completo, en la normalidad, le corresponden 3 días de licencia ordinaria por enfermedad. Hasta ahí, todo bien. En total puede usar hasta 24 días en ese año. ¿Por qué? Porque tiene 3 por 8 meses, 24. Bien. El máximo anual para suplentes es de 20 días. Así que, aunque haya trabajado más meses, no puede superar ese límite. Si Juan cumple un año de antigüedad en la docencia, automáticamente pasa a tener los mismos derechos que un titular. ¿Sí? Perdonen que les hablo así, pero es como que tiene que ser claro lo que estoy diciendo. Hasta 120 días por enfermedad ordinaria. Recuerden, los mismos derechos que un titular. Hasta 120 días por enfermedad ordinaria, con la misma distribución de sueldo completo, medio sueldo y sin sueldo. Eso no escapamos. En el caso de una licencia extraordinaria por enfermedad, los suplentes no acceden en general. Solo pueden hacerlo si se trata de un contagio en el lugar de trabajo. Por ejemplo, un suplente que le agarró una hepatitis o un sarampión, o si la enfermedad está dentro del listado de patologías crónicas reconocidas, ahí, en esos casos, la Junta Médica puede autorizar la licencia extraordinaria del suplente, pero siempre limitada al tiempo de su designación como suplente. Escuchen bien esto. Siempre limitada al tiempo de su designación como suplente. Así se ve claro. Miren, el suplente tiene menos días al inicio, pero con la antigüedad se equipara al titular y en casos especiales puede acceder a la suplencia extraordinaria. O sea, los días o licencias cambian de situación a medida que sigamos en el sistema. Yo no creo que si estudiaste, vayas 3 días a trabajar y no vuelvas nunca más. Pensalo bien. La verdad no es así, nunca lo vi. Los docentes, si hay algo que tenemos, es amor. Y bueno, y Juan no se va a jubilar todavía. Entonces va a seguir trabajando. No se va a jubilar por lo menos por el IPS, ¿no? Por ahí, si tiene jubilación por ANSES, se puede jubilar por otra caja. Bueno, sigamos. ¿Ven por qué era para un video aparte la
la 114A es muy larga. Ahora viene la licencia por enfermedad profesional o accidente de trabajo. Bien, la licencia por enfermedad profesional o accidente de trabajo protege al docente cuando su salud se ve afectada directamente por el trabajo. Bien, si un titular sufre una incapacidad, ya sea parcial o total, temporaria o permanente, puede pedir hasta 1095 días de licencia con sueldo completo. Los docentes provisionales y suplentes tienen los mismos derechos y si su cargo termina durante la licencia, siguen cobrando una compensación equivalente al salario hasta que finalice el periodo otorgado. Escuchen bien esto. Cuando ocurre un accidente laboral y que nosotros lo llamemos a la RT, el superior inmediato debe hacer la denuncia en la comisaría, en el consejo escolar, dentro de los 2 días hábiles y se llama, por supuesto, a la ART. Bien, dentro de esos 2 días, además de redactar un acta con testigos si los hubiera. Con esa documentación se arma el expediente en la Subsecretaría de Trabajo. Si el accidente sucede en el camino entre la escuela y la casa, el superior debe certificar que fue en la ruta habitual y no por motivos personales. Recuerden esto también es fundamental. Ustedes tienen que informar cuáles son las posibles rutas, la ruta por donde ustedes van siempre a trabajar, porque es el camino donde ustedes están cubiertos. Ojo con esto, Si ocurre entre un lugar de trabajo y otro, la denuncia se hace en el destino al que se dirija el docente. O sea, si va de una escuela a otra, o sea, de la escuela A a la escuela B, el accidente se debe reportar en la escuela B. Por último, el docente accidentado tiene que informar a todas las escuelas donde trabaja dentro de los 2 días posteriores al hecho. ¿Escucharon lo que dije o lo repito? Si sos suplente o provisional y cesás, tenés una compensación. ¿Lo sabías? Ok, ¿y de qué se trata? El docente no pierde el ingreso, sigue cobrando una compensación equivalente al sueldo normal que le correspondía hasta que termine el periodo de licencia que le fue otorgado. Sale ejemplo. Por ejemplo, imaginémonos a Laura, docente suplente en una escuela secundaria. Laura sufre un accidente laboral. Aclaro que no conozco a ninguna Laura, excepto a mi prima, pero no tiene nada que ver con la docencia. Laura sufre un accidente laboral en la escuela y la Junta Médica le otorga una licencia por enfermedad profesional de 6 meses. A los 3 meses de estar de licencia, su suplencia se termina, porque regresa el titular del cargo. En condiciones normales, si Laura está perfecta, se termina la suplencia y ella deja de cobrar el sueldo, se va a su casa y vuelve a tomar otro cargo en otro lado. Pero, como está bajo una licencia por accidente de trabajo, la normativa le garantiza una compensación equivalente al salario normal que venía percibiendo. Esa compensación se mantiene hasta que finalice el periodo de licencia otorgado, en este caso, los 6 meses. En resumen, aunque Laura ya no tenga el cargo activo, sigue cobrando como si lo tuviera, porque la licencia protege sus ingresos durante todo el tiempo de recuperación. Dios quiera que a Laura no le pase nada. Sigamos con la explicación de este tramo del artículo 114, que tiene que ver con el acuerdo paritario, del 2007. Vamos a
integrarlo a lo que venimos trabajando sobre licencias y recalificaciones. Este artículo aclara que cuando un docente, sea titular, provisional o suplente, sufre una enfermedad profesional o un accidente de trabajo y la Junta Médica determina que no puede seguir en su tarea habitual, se procede a una recalificación laboral. Esto seguramente lo han escuchado las más viejas. Las más jóvenes todavía no. Eso significa que se le asignan nuevas funciones acordes a su estado de salud. En el caso de los suplentes y provisionales, estas funciones duran solo hasta la fecha de finalización de su designación, porque su cargo no es permanente. Y seguramente has escuchado que esto, como suplente, no te lo otorgan nunca, porque sos suplente, y vean que sí existe la posibilidad. Por supuesto, hay que leer, ¿no? Porque ya como dije, no todos estamos exentos de tener alguna enfermedad que haga que sí o sí cambiemos las funciones. Obviamente con limitaciones. Bien. La norma también establece que el organismo encargado de aplicar estas recalificaciones será el que defina el Poder Ejecutivo Provincial y no la Dirección General de Cultura y Educación. ¿Vieron? Además, deja en claro que estas situaciones no se encuadran en los artículos 121 y 122 del Estatuto del Docente, que tratan sobre ceses y jubilaciones, porque aquí no se busca el retiro del docente, sino su continuidad en actividad con tareas adaptadas. En resumen, el artículo protege al docente accidentado o enfermo, asegurando que pueda seguir trabajando en otra función respetando su situación laboral y diferenciando este proceso de un cese o jubilación. Las disposiciones comunes, como dice acá, son reglas generales que organizan cómo se aplican las licencias médicas. La Dirección de Reconocimientos Médicos y sus delegaciones son las que tienen la facultad de encuadrar cada caso dentro del tipo de licencia que corresponda. Para las licencias más complejas, como las extraordinarias o las derivadas de accidentes de trabajo, siempre se necesita la intervención de una junta médica. Si el docente no puede trasladarse, los controles se hacen en su domicilio dentro de los 2 días de haber solicitado la licencia. Las licencias por enfermedad se cuentan por días corridos, incluyendo fines de semana y feriados. Si hay 2 ausencias seguidas en la misma causa, se suman como un solo periodo. Además, si un docente falta hasta el final del ciclo escolar y sigue ausente al comenzar el siguiente, la licencia se considera continua. El docente que esté en uso de licencia extraordinaria puede pedir el alta en cualquier momento a la Junta Médica. En caso de licencias por enfermedad psiquiátrica, infectocontagiosa o extraordinaria, el vencimiento debe solicitar el alta para poder volver a sus funciones. En casos de licencias por enfermedad psiquiátrica, infectocontagiosa o extraordinaria, al vencimiento debe solicitar el alta para poder volver a sus funciones. Cuando se pide una licencia extraordinaria, es obligatorio presentar historia clínica, diagnóstico del médico particular, licencias anteriores relacionadas y toda documentación que respalde el pedido, siempre clara
y legible. Si el docente se enferma fuera de su distrito, debe avisar por telegrama y al regresar presentar un certificado oficial con diagnóstico y días otorgados. Si ocurre en el extranjero, la certificación debe estar traducida al castellano y autenticada por el consulado argentino. En todos los casos, se adjunta una nota explicando el domicilio accidental y se entrega la documentación en la escuela para que sea elevada a la dirección de personal y luego a reconocimientos médicos. Si la licencia supera los 10 días, al reintegrarse el docente debe presentar historia clínica completa con diagnóstico, evolución, fecha de alta, estudios y tratamiento traducida y autenticada si corresponde. De lo contrario, la licencia no se justifica. Hagamos un repaso hasta acá porque después cambia algo. Tranquilos, es para tener un orden y saber que van entendiendo todo esto. Aquí vean que pegué una parte de cómo se ve el estatuto y los puntos que encuadran en el 114. Hice un recorte, vean que nosotros en este video estamos por el primer punto, 114A, y esa A está en minúscula. ¿Y por qué menciono esto? Por lo siguiente. Como ven, el 114A es largo y engloba varios incisos. ¿Quieren que los nombre? Veamos. A.1, A.11, A.111, A.112, A.113, A.2, A.2.1 y así. Y así. No lo voy a decir todo, pero sigamos observando y quiero que vean a continuación un resumen más. Desde ya les digo que leer el estatuto en este caso nunca debe ser lineal. Nunca. A grandes rasgos, cada subíndice trata un tema. Para mí, esto merece un print de pantalla. Lo imprimen y se lo pegan en el cuadernito de anotaciones cotidianas o diarias. Artículo 114A y subíndices. 114A1, licencia por enfermedad ordinaria. A2, licencia extraordinaria por enfermedad. A3, licencia por enfermedad profesional y accidente de trabajo. Vean que está todo a grandes rasgos y continúa. A.3.1, personal titular, A.3.2, provisional y suplente, etc. ¿Sí? No lo voy a nombrar todo porque es un montón. Y va terminando con el A.4.6, enfermedad fuera del distrito o en el extranjero, certificaciones oficiales, traducción, autentificación consular. ¿Sí? Y en el último punto que me quería detener, después del A.4.6, no viene el A.5, viene el A con mayúscula. No sé por qué, pero leyendo vi eso y me parece interesante observarlo. Al menos en mi estatuto es así. Igual para mí todos son iguales, ¿no? Porque es una ley y deben reflejar lo mismo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? No sé si sirve o no lo que estoy diciendo, pero sigamos y veamos si lo podemos dilucidar. Y si no, seguramente alguien lo sepa. Así lo pienso yo y por favor, cualquier cosita, me dejan un comentario los que sepan y lo comentamos entre todos. Veamos.
El artículo 114 no tiene el punto A5 como ya les dije. Lo que aparece son 2 licencias especiales que se incorporaron al régimen docente en 2009, iba a decir 19, no, en 2009. A, E, M, P, todo con mayúscula, que significa exámenes médicos preventivos. O sea, está dentro del punto A, pero se lo pusieron con mayúscula, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Exámenes médicos preventivos. Permite a titulares provisionales y suplentes tomarse hasta 2 días hábiles por año con sueldo completo para realizar estudios de prevención de salud recomendados por el Ministerio de Salud. El docente debe presentar comprobante médico y constancia de las prácticas realizadas. Y si no me equivoco, yo nunca lo hice, soy sincera, pero me parece que hay un formulario. Si no se cumplen los estudios, se considera falta grave. O sea, si lo piden, lo hacen, muchachos. ¿Se entiende? No me vengan con que pido la licencia y no hago nada, porque esto debe constar. Se los va a perseguir el secretario hasta abajo de la cama. Y es el secretario quien hace el encuadre de dicha licencia. O sea, encuadre, artículo 114 A mayúscula EMP. Por eso le digo que el secretario los va a correr y si no se los va a descontar. Es muy fácil. Pero dije dos puntos que había. La otra A mayúscula es A.fer, que no es de Fernanda. Tratamiento de fertilización asistida. Ténganlo en cuenta. Reconoce licencia con goce íntegro de haberes para docentes titulares y provisionales que deban someterse a tratamientos de fertilidad según protocolo médico vigente. Los suplentes pueden acceder si tienen al menos 12 meses de antigüedad en el sistema y 3 meses en el cargo actual. Esto ténganlo en cuenta. Vean las diferencias. Esta licencia no puede ser causal de cese del cargo. ¿Se entiende? Se clasifica en 2 niveles. A, FER.1, complejidad baja, hasta 9 días corridos por vez porque uno puede volver al otro mes y seguir haciendo la fertilización hasta que dé resultado. ¿Se entiende? Y A.FER.2, complejidad alta, hasta 15 días corridos por vez. No sé a qué se refiere con la complejidad baja y la complejidad alta. Eso debe ser un tema médico, ¿sí? Eso ya ahí escapa. Vamos a averiguarlo, capaz que alguien lo sabe y me lo deja en los comentarios. Y ya con todo esto terminamos. Al fin. El 114A. El primer punto del capítulo 20, que es larguito, pero necesario saberlo y entenderlo. Y espero que lo entiendan y que les haya gustado. Y solo me queda poco aire de tanto hablar y les digo gracias, gracias, gracias. Y seguiremos con más videos y te diría que lo compartas con tus amiguis docentes. ¿Se entiende? Compártanlo. No se guarden información. Yo sé que la información es poder, pero no sean malos. Vamos. Nos estamos viendo. Bye.